Stuka-40. El cielo fue su campo de batalla, ahora es el nuestro. ¿Te apasiona la aviación de combate, las máquinas legendarias y las batallas aéreas que cambiaron la historia? Entonces, este es tu canal. En Stuka-40 revivimos la era dorada de la aviación militar, 1939 a 1945, el mundo en guerra y los cielos ardiendo. ¡Comenzamos! El Messerschmitt Bf-109 fue un avión de caza alemán de la Segunda Guerra Mundial, diseñado por un equipo al mando de Wilhelm Willy Emil Messerschmitt a principios de los años 30, cuando era diseñador jefe de la Bayerische Flugzeugwerke, de ahí que su prefijo sea BF. Fue uno de los primeros cazas realmente modernos de la época, incluyendo características tales como una construcción monocasco totalmente metálica, carlinga cerrada y tren de aterrizaje retráctil. Después de haber pasado por su bautismo de fuego en la Guerra Civil Española, el Bf-109 permaneció en servicio hasta el nacimiento de la era de los reactores al final de la Segunda Guerra Mundial, tiempo durante el cual fue la espina dorsal de la fuerza de cazas de la Luftwaffe alemana. Con un motor de 12 cilindros en B invertido, el fenomenal Daimler-Benz DB601, el Bf-109 fue complementado, pero nunca completamente reemplazado en servicio, por el Focke-Wulf F W190, a partir de finales de 1941. Originalmente concebido como un interceptor, posteriormente fueron desarrollados modelos para cumplir con múltiples tareas, actuando como escolta de bombarderos, cazabombardero, caza diurno, nocturno y todo tiempo, avión de ataque a tierra y como avión de reconocimiento. Fue suministrado a varios estados de menor importancia del eje durante la Segunda Guerra Mundial y sirvió en varios países durante muchos años después de la guerra. Fue el avión militar más extensamente producido de la Segunda Guerra Mundial, con 30.573 ejemplares construidos durante la guerra, y el avión de caza más producido de la historia, con un total de 33.984 unidades producidas hasta abril de 1945. El Bf-109 fue pilotado por los tres ases de la aviación alemanes con más derribos en la Segunda Guerra Mundial: Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn y Günther Rall, quienes lograron unas 928 victorias entre ellos mientras pilotaban con la Jagdgeschwader 52, principalmente en el frente oriental, así como por el mayor as alemán en la campaña en África del Norte, Hans Joachim Marseille, también conocido como la Estrella de África. Asimismo fue pilotado por el mayor as no alemán, el finés Ilmari Juutilainen, y varios pilotos exitosos más, en particular de Finlandia, Rumanía, Croacia y Hungría. A través de un desarrollo constante, el aparato continuó siendo competitivo hasta el final de la guerra, pudiendo enfrentarse con cualquiera de los aviones de caza de los aliados, y al mismo tiempo mostró los límites de lo que podría lograrse con cazas propulsados con motores de pistones. El nacimiento del Bf-109 fue resultado de una disputa política entre Erhard Milch y Willy Messerschmitt, que amenazó la supervivencia de la Bayerische Flugzeugwerke, sociedad de capital privado dirigida por el segundo. La quiebra logró evitarse cuando la compañía emprendió la construcción de un nuevo avión de transporte para un grupo financiero rumano. Disgustados con la actitud de independencia de Messerschmitt, los funcionarios del Reichsluftfahrtministerium, RLM, o Ministerio del Aire del Reich, se encontraron con que Messerschmitt argumentaba que se había visto obligado a buscar apoyos en el extranjero dada la falta de ayuda por parte alemana. Aunque no de muy buena gana, el RLM confió a la compañía, así como a Arado Flugzeugwerke, Focke-Wulf y Heinkel, contratos para el desarrollo de un caza. El diseño de Messerschmitt, que empleaba elementos del excelente cuatriplaza deportivo Messerschmitt Bf-108 Typhoon, cristalizó en un diseño sobresaliente y muy avanzado. El concepto era un caza de superioridad aérea de corto alcance, monoplano de ala baja trapezoidal, fuselaje monocasco totalmente metálico,
tren de aterrizaje retráctil, slats automáticos tipo Handley Page y cabina cerrada eyectable. Se preveía propulsarlo con un nuevo motor en V invertida que permitiera un morro afilado y la instalación de armamento disparando a través del eje de la hélice, al estilo del motor hispano-suiza HS-8CA de 1917, para lo cual se proyectó el Junkers Jumo 210A, pero este no estuvo listo para ser instalado en el prototipo BF-109B1, por lo que tuvo que emplearse un motor importado Rolls-Royce Kestrel 6 de 695 caballos de fuerza. El nuevo aparato voló en septiembre de 1935 con la matrícula civil de IABI. Cuando realizó en Travemünde los vuelos de competición con el Arado AR-80B1, el Focke-Wulf FW-159B1 y el Heinkel G-112B1, el BF-109 tuvo un buen comportamiento, a pesar de algún problema menor, y ante la general sorpresa, obtuvo un contrato por 10 prototipos de desarrollo. Otros 3 prototipos, el BF-109B2, el BF-109B3 y el BF-109B4, llegaron a volar en 1936, propulsados por motores Jumo 210A y con 2 ametralladoras sincronizadas MG-17 sobre el capó. Sin embargo, hubo rumores de que el Hawker Hurricane y el Supermarine Spitfire británicos iban a ser armados con 4 ametralladoras, por lo que los BF-109, B3 y B4 volaron con una tercera MG-17 que debía disparar a través del buje de la hélice. La proyectada versión BF-109A, que debía ser provista de 2 ametralladoras, no llegó a fabricarse, y los primeros ejemplares de preserie del BF-109B0 volaron a comienzos de 1937, al mismo tiempo que los prototipos BF-109, B5, B6 y B7. Los trabajos de diseño del proyecto P-1034 de Messerschmitt comenzaron en marzo de 1934 y solo 3 semanas después, el contrato de desarrollo fue adjudicado. La maqueta básica fue terminada en mayo del mismo año y una maqueta de diseño más detallado estuvo lista en enero de 1935. El Ministerio del Aire del Reich, o Reichsluftfahrtministerium, designó este modelo como BF-109, el siguiente número disponible de una serie de números asignados al fabricante Bayerische Flugzeugwerke, según el sistema de designación de aeronaves del Reichsluftfahrtministerium. El primer prototipo, denominado B1, Versuchsflugzeug 1, en alemán Avión Experimental 1, con registro civil D IABI, fue completado en mayo de 1935. Pero como los motores alemanes aún no estaban listos, con el fin de tener los diseños R3 listos para volar, el Reichsluftfahrtministerium irónicamente adquirió 4 motores británicos Rolls-Royce Kestrel B-IMPA mediante un acuerdo en el que transfería a Rolls-Royce un avión Heinkel G-70 Blitz como banco de pruebas para motores. Messerschmitt recibió 2 de esos motores y comenzó a adaptar los soportes del motor del B1 para montar el motor B12 en posición vertical. El B1 realizó su primer vuelo a finales de mayo de 1935 en Haunstetten, pilotado por Hans-Dietrich Bubik-Noetsch. Tras 4 meses de pruebas en vuelo, el avión fue entregado en septiembre al centro de pruebas de la Luftwaffe de Rechlin para participar en la competición de diseños. A finales del verano de 1935, estuvieron listos los primeros motores Jumo, y el B2 fue completado en octubre, utilizando un motor Jumo 210, A de 449 kW, 600 caballos de fuerza. A continuación, llegó el prototipo B3, el primero en ser equipado con armamento, pero este no voló hasta mayo de 1936 debido a un retraso en la obtención de otro motor Jumo 210. Al igual que el anterior BF-108, el nuevo diseño se basó en el principio de construcción ligera de Messerschmitt,
cuyo objetivo era minimizar el número de piezas independientes en la aeronave. Un ejemplo de ello era el uso de dos grandes y complejos soportes instalados en el cortafuegos. Estos soportes integraban los soportes inferiores del motor y el punto de pivote del tren de aterrizaje en una sola unidad. Un gran forjado fijado al cortafuegos albergaba los puntos de enganche del larguero principal y soportaba la mayor parte de las cargas alares. La práctica de diseño contemporánea solía consistir en montar estas estructuras portantes principales en diferentes partes del fuselaje, distribuyendo las cargas a través de la estructura mediante una serie de puntos fuertes. Al concentrar las cargas en el cortafuegos, la estructura del Bf-109 se volvió relativamente ligera y sencilla. Una ventaja de este diseño era que el tren de aterrizaje principal, que se retraía en un ángulo de 85 grados, estaba unido al fuselaje, lo que permitía desmontar completamente las alas para su mantenimiento sin necesidad de equipo adicional para sujetar el fuselaje. También simplificaba la estructura del ala, ya que no tenía que soportar las cargas impuestas durante el despegue o el aterrizaje. La principal desventaja de este tren de aterrizaje era su estrecha vía de rodadura, que hacía que la aeronave fuera inestable en tierra. Para aumentar la estabilidad, las patas se extendieron ligeramente hacia afuera, lo que creó otro problema. Las cargas impuestas durante el despegue y el aterrizaje se transferían hacia arriba a través de las patas en ángulo. El pequeño timón del Bf-109 era relativamente ineficaz para controlar la fuerte oscilación creada por la potente estela de la hélice durante la primera parte del despegue, y esta deriva lateral generaba cargas desproporcionadas en la rueda opuesta a la oscilación. Si las fuerzas impuestas eran lo suficientemente grandes, el punto de pivote se rompía y la pata del tren de aterrizaje colapsaba hacia afuera en su compartimento. Los pilotos experimentados informaron que la oscilación era fácil de controlar, pero algunos de los pilotos menos experimentados perdieron cazas durante el despegue. Debido al gran ángulo de inclinación causado por las patas largas, la visibilidad frontal en tierra era muy deficiente, un problema agravado por la cubierta de apertura lateral. Esto obligaba a los pilotos a rodar de forma sinuosa, lo que también sometía a tensiones en las patas del tren de aterrizaje, que se extendían por toda la superficie. Los accidentes en tierra eran un problema para los pilotos inexpertos, especialmente durante las últimas etapas de la guerra, cuando recibían menos entrenamiento antes de ser asignados a unidades operativas. Al menos el 10% de los Bf-109 se perdieron en accidentes de despegue y aterrizaje, 1.500 de los cuales ocurrieron entre 1939 y 1949, 1941. La instalación de una rueda de cola fija alta en algunos de los últimos G-10 y -14, así como en la serie K, contribuyó en gran medida a paliar el problema. Desde el inicio del diseño, se dio prioridad al fácil acceso al motor, las armas del fuselaje y otros sistemas mientras el avión operaba desde aeródromos avanzados. Con este fin, toda la cubierta del motor estaba compuesta por paneles grandes y fácilmente desmontables que estaban asegurados por grandes pestillos de palanca. Un panel grande debajo de la sección central del ala podía quitarse para acceder al tanque de combustible principal en forma de L, que estaba ubicado en parte debajo del piso de la cabina y en parte detrás del mamparo trasero de la cabina. Otros paneles más pequeños proporcionaban fácil acceso al sistema de refrigeración y al equipo eléctrico. El motor estaba sostenido por dos grandes patas forjadas en forma de I de aleación de magnesio electrón, una por lado que se extendían a ambos lados del bloque del motor, que estaban en voladizo desde el cortafuegos. Cada una de las patas estaba asegurada por dos accesorios de tornillo de liberación rápida en el cortafuegos. Todas las conexiones de las tuberías principales estaban codificadas por colores y agrupadas en un solo lugar, cuando era posible, y el equipo eléctrico se enchufaba en cajas de conexiones montadas en el cortafuegos. Todo el motor podría ser removido o reemplazado como una unidad en cuestión de minutos, un paso potencial
hacia la eventual adopción del concepto de montaje de motor Craftei, con motor unificado usado por muchos diseños de aviones de combate alemanes, más tarde en los años de guerra. Otro ejemplo del diseño avanzado del Bf-109 fue el uso de un único larguero principal en forma de I en el ala, ubicado más atrás de lo habitual, para dar suficiente espacio a la rueda retraída, formando así un cajón de torsión rígido en forma de D. La mayoría de los aviones de la época usaban dos largueros, cerca de los bordes delantero y trasero de las alas, pero el cajón en D era mucho más rígido torsionalmente y eliminaba la necesidad del larguero trasero. El perfil del ala era NACA-2R 1.14.2 en la raíz y NACA-2R 1.11.35 en la punta, con una relación espesor-cuerda del 14.2% en la raíz y del 11.35% en la punta. Otra diferencia importante con los diseños de la competencia era la mayor carga alar. Si bien el contrato del R4 exigía una carga alar inferior a 100 kilos por metro cuadrado, Messerschmitt consideró que esto era irrazonable. Con una carga alar baja y los motores disponibles, un caza acabaría siendo más lento que los bombarderos que debía alcanzar. Un caza fue diseñado principalmente para vuelos de alta velocidad. Una superficie alar más pequeña era óptima para alcanzar alta velocidad, pero el vuelo a baja velocidad se veía afectado, ya que un ala más pequeña requería mayor flujo de aire para generar suficiente sustentación para mantener el vuelo. Para compensar esto, el Bf-109 incluyó dispositivos hipersustentadores avanzados en las alas, incluyendo slats de borde de ataque de apertura automática y flaps de cambio de curvatura de gran tamaño en el borde de salida. Los slats aumentaban considerablemente la sustentación del ala al desplegarse, mejorando notablemente la maniobrabilidad horizontal del avión, como atestiguan varios veteranos de la Luftwaffe, como Erwin Leikauf. Los cazas con motores refrigerados por líquido eran vulnerables a impactos en el sistema de refrigeración. Por esta razón, en los modelos posteriores del Bf-109F, G y K, los dos radiadores de refrigerante estaban equipados con un sistema de corte. Si un radiador tenía fugas, era posible volar con el segundo o durante al menos 5 minutos con ambos cerrados. Reflejando la creencia de Messerschmitt en monoplanos simples, de bajo peso y baja resistencia, el armamento fue ubicado en el fuselaje. Esto mantuvo las alas muy delgadas y ligeras. Dos ametralladoras sincronizadas fueron montadas en la cubierta, disparando sobre la parte superior del motor y a través del arco de la hélice. También se diseñó una disposición alternativa, que consistía en un solo cañón automático, disparando a través de un tubo de explosión entre los bancos de cilindros del motor, conocido como montaje motorcanone en alemán. Esta también fue la elección de la disposición de armamento en algunos cazas monoplanos contemporáneos, como el francés de Woitin D520 o el estadounidense Bell P-39 Airacobra, y se remonta a la pequeña serie de la Primera Guerra Mundial de SPAD S-12 Moteur Canon, cazas armados con cañones de 37 milímetros en Francia. Cuando en 1937 se descubrió que la RAF planeaba baterías de 8 cañones para sus nuevos cazas Hawker Hurricane y Supermarine Spitfire, se decidió que el Bf-109 debía estar más armado. El problema era que el único lugar disponible para montar cañones adicionales era en las alas. Solo había un espacio disponible en cada ala, entre el paso de rueda y los slats, con espacio para un solo cañón. Una ametralladora MG-17 de 7,92 milímetros, una MG-FF de 20 milímetros o un cañón MG-FF-M de 20 milímetros. La primera versión del Bf-109 con cañones laterales fue el C1, que contaba con una ametralladora MG-17 en cada ala. Para evitar rediseñar el ala para alojar grandes cajas de munición y trampillas de acceso, se diseñó un sistema de alimentación de munición inusual. Una cinta continua con capacidad para 500 cartuchos se alimentaba por conductos hasta la punta del ala, alrededor de un rodillo, y luego de vuelta a lo largo del ala, por delante,
y bajo la recámara del cañón, hasta la raíz del ala, donde circulaba alrededor de otro rodillo y volvía al arma. El cañón del arma estaba ubicado en un tubo largo y de gran diámetro, ubicado entre el larguero y el borde de ataque. El tubo canalizaba el aire de refrigeración alrededor del cañón y la recámara y lo evacuaba por una ranura en la parte trasera del ala. La instalación era tan estrecha que partes del mecanismo de la recámara de la MG-17 se extendían hacia una abertura creada en la estructura de los flaps. La ametralladora FF, mucho más larga y pesada, tuvo que montarse más adelante en el ala, en un compartimento exterior. Se practicó un gran orificio en el larguero para permitir la instalación del cañón con la alimentación de munición por delante, mientras que el bloque de cierre se proyectaba hacia atrás a través de él. Se colocó un tambor de munición de 60 cartuchos en un espacio más cercano a la raíz del ala, lo que provocó una protuberancia en la parte inferior. Se incorporó una pequeña escotilla en la protuberancia para facilitar el acceso y el cambio del tambor. El arma completa podía desmontarse para su mantenimiento retirando un panel del borde de ataque. A partir de la serie 109F, los cañones ya no se llevaban en el interior de las alas. En su lugar, el BF-109F contaba con un cañón de 20 milímetros que disparaba a través del eje de la hélice. El cambio desagradó a pilotos de caza destacados como Adolf Galland y Walter Oesau, pero otros, como Werner Mölders, consideraron que el cañón único montado en el morro compensaba la pérdida de los dos cañones laterales. Galland modificó su BF-109F2 con un cañón automático MG-FF-M de 20 milímetros, cuyo sufijo M indicaba la capacidad de disparar proyectiles de minas de pared delgada de 20 milímetros, instalados internamente en cada ala. En lugar de armamento interno en las alas, se proporcionó potencia de fuego adicional mediante un par de cañones MG-151-20 de 20 milímetros instalados en góndolas conformadas bajo las alas. Las góndolas conformadas, sin munición, pesaban 135 kilos y se proporcionaban de 135 a 145 proyectiles por cañón. El peso total, incluyendo munición, era de 215 kilos. La instalación de las góndolas bajo las alas fue una tarea sencilla que los armeros de la unidad pudieron realizar rápidamente, y las góndolas impusieron una reducción de velocidad de tan solo 8 km por hora. En comparación, el peso instalado de un armamento similar de dos cañones MG-151-20 de 20 milímetros dentro de las alas del FW-190A4 U8 era de 130 kilos, sin munición. Aunque el armamento adicional aumentó la potencia del caza como destructor de bombarderos, tuvo un efecto adverso en sus cualidades de manejo, reduciendo su rendimiento en combates de caza contra caza y acentuando la tendencia del caza a oscilar como un péndulo en vuelo. Algunos de los modelos proyectados de la serie 109K, como el K6, fueron diseñados para llevar cañones MK-108 de 30 milímetros en las alas. Originalmente, el avión fue designado Bf-109 por el Reichsluftfahrtministerium, ya que el diseño fue presentado por la Bayerische Flugzeugwerke, literalmente, Fábrica de Aviones de Baviera, a veces abreviado BFW, similar a BMEC-WM en 1935. La compañía cambió su nombre a Messerschmitt AG después del 11 de julio de 1938, cuando Erhard Milch finalmente permitió que Willy Messerschmitt la adquiriera. Todos los aviones Messerschmitt fabricados después de esa fecha, como el Me-210, debían llevar la designación Me. A pesar de las regulaciones del Reichsluftfahrtministerium, los documentos de guerra de Messerschmitt AG, el Reichsluftfahrtministerium y los informes de pérdidas y efectivos de la Luftwaffe continuaron utilizando ambas designaciones, a veces incluso en la misma página. En julio de 1937, poco después del debut público del nuevo caza,
3 Bf-109B participaron en el espectáculo aéreo Flugmeeting de Zúrich bajo el mando del mayor Seidemann. Ganaron en varias categorías: primer premio en una carrera de velocidad de 202 kilómetros, primer premio en la categoría A del Alpenrundflug Internacional para aviones militares y victoria en el Patrouillenflug Internacional. Tras el ataque a Ratisbona en agosto de 1943, parte de la producción del Bf-109 se trasladó al campo de concentración de Gusen, en Austria, donde la esperanza de vida media de los prisioneros era de 6 meses. Para que las nuevas instalaciones de producción fueran a prueba de bombas, otros prisioneros fueron obligados a construir túneles para que la producción pudiera reubicarse bajo tierra. Muchos murieron realizando esta peligrosa tarea. A mediados de 1944, más de un tercio de la producción en la fábrica de Ratisbona se originó únicamente en Flossenbürg y Gusen. Solo el ensamblaje final se realizó en Ratisbona. Por otra parte, Erla empleó a miles de prisioneros del campo de concentración de Buchenwald en la producción del 109. El trabajo forzado en Buchenwald produjo aproximadamente 300 fuselajes, secciones de cola y alas del Bf-109 antes del final de la guerra. Se fabricaron después de la guerra bajo licencia unos 865 derivados del Bf-109G como Avia S-99 y S-199 de fabricación checoslovaca, y su producción finalizó en 1948. La producción de los Hispano Aviación H-1109 y H-1112 Buchon de fabricación española finalizó en 1958. Los primeros Bf-109 sirvieron en la Guerra Civil Española. Para septiembre de 1939, el Bf-109 se había convertido en el caza principal de la Luftwaffe, reemplazando a los cazas biplanos, y fue instrumental en obtener la superioridad aérea para la Wehrmacht durante las primeras etapas de la guerra. Durante la Batalla de Inglaterra, fue presionado para el papel de caza de escolta, un papel para el que no fue diseñado originalmente, y fue ampliamente empleado como cazabombardero, así como una plataforma de reconocimiento fotográfico. A pesar de los resultados mixtos sobre Gran Bretaña, con la introducción del Bf-109F, mejorado a principios de 1941, el tipo volvió a demostrar ser un caza eficaz durante la invasión de Yugoslavia, donde fue utilizado por ambos bandos, la Batalla de Creta, la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética y el asedio de Malta. Y así concluimos este viaje por la historia del legendario Messerschmitt Bf-109, un caza que marcó un antes y un después en la aviación militar. Un símbolo de velocidad, diseño e innovación, que voló en los cielos más desafiantes de la Segunda Guerra Mundial. Si disfrutaste este contenido, te invito a ser parte activa de esta comunidad apasionada por la historia militar y la aviación. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio y, sobre todo, deja tu comentario. ¿Qué te pareció este avión? ¿Lo consideras el mejor caza alemán de su época? Tu opinión no solo enriquece el contenido, también ayuda a que el canal crezca y llegue a más amantes de la historia como tú. Tu apoyo, aunque parezca pequeño, es enorme para nosotros. Así que ya sabes, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el próximo vuelo por la historia, aquí en Stuka 40. Hasta pronto, camaradas.